Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su quinto año consecutivo, su quinta temporada al aire con este clásico ya del mundo universitario. Aquí donde hablamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, pero también de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Hoy en el programa número 10 del año 2024, pero en total el número 162 de estas 5 temporadas que lleva este ciclo radial, y que por supuesto agradecemos a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que comparte durante toda la semana este ciclo radial, y que de esa forma nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre a todas las radios. Seguimos charlando con autoridades universitarias en este conflicto por el presupuesto universitario, por la situación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, de las universidades públicas. Hablamos el programa anterior con el rector de la Universidad Nacional de San Martín y con el rector de la Universidad Nacional del Sur, por un lado por esta última reunión que hubo entre un conjunto de rectores, miembros del comité ejecutivo del CIN, del Consejo Interuniversitario, con la ministra Sandra Petovelo, para un poco sensibilizar la discusión que se está teniendo en cuanto a el presupuesto de las universidades, y también las reuniones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para trabajar algunos proyectos de ley que tienen que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades. Esta semana hubo nuevas reuniones de la Comisión de Educación, donde participaron incluso estudiantes de las federaciones universitarias de todo el país, y también se siguió trabajando con reuniones en el Ministerio en la Secretaría de Educación de la Nación, en el Ministerio de Capital Humano, para destrabar esta situación. Seguramente habrán visto que se anunció el envío de fondos a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, ¿no? Con un ajuste del 270% para los gastos de funcionamiento de esta universidad, y otros 300% para los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esto generó, por supuesto, algunos rispideces entre las demás universidades nacionales, las universidades del CIN, que reclamaron que, por un lado, que el gobierno reconoce el ajuste que ha aplicado del 270%, entendiendo la situación que atraviesan todas las universidades, pero por otro lado hablando de esto de priorizar a una universidad y a una sola universidad, y no al conjunto de las universidades nacionales, que son más de 60, ¿no? En todo el país. Se habló de esto de estudiantes de primera, estudiantes de segunda y demás, que bueno, seguramente se seguirá trabajando también en este sentido. Esta semana hablamos con dos autoridades universitarias. Por un lado, con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Laceretti, miembro del comité ejecutivo del CIN, con quien hablamos puntualmente sobre esto último que contaba del anuncio de fondos para la UBA. Y también hablamos con Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, sobre cómo está la situación económica y presupuestaria de esta universidad del centro, como decía, de la provincia de Buenos Aires. Así que todo eso en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Nos vamos a un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
Con un presupuesto reconducido, con el conflicto con los gastos de funcionamiento, luego la marcha federal universitaria, ahora los fondos que se han enviado a la UBA y no al resto de las universidades. Hoy hay un conflicto en puerta, por supuesto, un nuevo conflicto en puerta, por supuesto, en el mundo universitario, pero también las universidades tienen que seguir funcionando y tratando de mantener todas sus actividades como venían hasta el año 2023. Una de estas universidades medianas, grande, de la provincia de Buenos Aires y del conjunto de las universidades de todo el país es la Universidad Nacional de Mar del Plata, que por supuesto nos contaban que tiene una situación económica diferente, bastante acomodada, pero por supuesto no es exenta a todo lo que le está pasando a todo el mundo universitario. Así que vamos rápidamente a compartir esta comunicación que hicimos durante esta semana con Alfredo Lazaretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, la Universidad Nacional de Mar del Plata no escapa al conjunto de lo que está ocurriendo en el sistema universitario público, donde hay una reducción significativa del presupuesto por vía ajuste por inflación que está realizando el gobierno nacional. En ese contexto, que en algunas universidades del país se torna muy grave y acuciante, el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata está un poco más relajado, si se quiere, porque bueno, estamos con una situación económico-financiera sólida que nos permite de alguna manera, en función de esa situación, poder cubrir baches que se generan por la falta de aportes o por la reducción de aportes del gobierno nacional. Pero por supuesto, esto es una situación coyuntural que, de continuar sin modificarse la realidad, más temprano que tarde vamos a entrar en un cuello de botella como el conjunto de las universidades nacionales. Bien, bien. Es interesante esto último que dice, porque bueno, si bien como destaca, hay una situación económica sólida propia de la universidad, digo, no sabemos hasta cuándo puede durar, ¿no? No tenga ninguna duda de que si el gobierno no incrementa el presupuesto, si el gobierno no pone en marcha distintos programas que estaban funcionando y que fueron cancelados, como los programas vinculados a la promoción de la extensión universitaria, los programas vinculados con la ciencia, hay una parálisis muy fuerte en el sistema de ciencia y tecnología, no se sabe si se va a contar con fondos de la agencia para llevar adelante proyectos de investigación. Están paradas todas las obras, hay atrasos en las becas de los estudiantes. Evidentemente es una situación, un contexto muy negativo y en ese caso, como te dije antes, nadie va a poder escapar a una situación de un ahogo presupuestario cada vez más apremiante y cada vez más difícil de mantener un nivel de funcionamiento compatible con la excelencia académica que caracteriza a nuestras casas de estudio. Claro. Claro. Sabemos porque hemos hablado ya con otras tantas universidades de otras regiones del país que en muchos casos se empezaron a resentir ya algunas actividades. Entiendo que algunas de estas son las que nombró recién, digo, la extensión, la investigación, pero también en cuestiones académicas, que hoy es como la prioridad a sostener, hay muchos que han reducido comisiones nocturnas o han unificado comisiones del mediodía y de la tarde, sacaron un poco el servicio de limpieza o de seguridad. ¿Cómo es esto en la Universidad de Mar del Plata? No, como te comenté antes, nosotros estamos manteniendo el 100% de los servicios, la cantidad de turnos y de cursos se mantiene como lo hacemos habitualmente, no hemos tenido que restringir en ningún caso el funcionamiento de ninguna área ni de ninguna dependencia. Hasta ahora vamos llevando adelante con cierta normalidad, te vuelvo a repetir, en este contexto tan difícil por el que atravesamos, el ciclo lectivo, que además ciclo lectivo que se ve de alguna manera resentido por el contexto económico en el que se desarrolla. Hay estudiantes que desgraciadamente han abandonado o han reducido la cantidad de materias que cursaban porque han perdido sus empleos, porque no pueden pagar los costos del transporte en muchos casos, pese a que nosotros en la provincia de Buenos Aires contamos con el boleto universitario que se implementó en la ciudad
el año pasado en el 2023 y sigue vigente en el 2024, que eso es una ayuda importante porque son 40 boletos de colectivos que se acreditan en la tarjeta SUBE de cada estudiante que haya hecho el trámite, y eso por supuesto que es una contribución importante para que los estudiantes puedan venir a trabajar, a estudiar, a ser parte de la vida universitaria, pero no obstante ello, no hay situaciones muy complejas y que han impactado negativamente en la asistencia y la permanencia de los estudiantes en sus respectivas carreras. Bien, si bien esto de que estábamos hablando del tema presupuestario, del tema del financiamiento universitario, es una tarea legislativa, ¿no? Es una tarea del Congreso Nacional que no ha dado los caminos para poder a votarlo, aprobarlo y demás. También hay como una situación desde un sector social de una puesta en duda de la universidad pública o de la educación pública en general, ¿no? Pensándola en sus misiones, sus objetivos, en su funcionamiento. Y acá me surge una pregunta que es, ¿qué le pasó, ¿no?, a la Universidad Argentina en el último tiempo para que tenga que llegar a este punto, ¿no?, de que desde un sector de la sociedad se la ponga en duda, ¿no? A ver, yo creo que siempre hay sectores sociales con opiniones diversas en una sociedad plural. A mí lo que me parece es que hay hechos que son muy importantes señalar. El primero es la marcha histórica que se realizó el 23 de abril, donde más de 1 millón de personas se movilizaron a lo largo y a lo ancho del país, en las 23 capitales de provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en las principales ciudades del interior. Si uno recorría la tapa de los diarios de todo el país, los títulos eran lo mismo: masiva, multitudinario, respaldo a las universidades públicas argentinas. O sea que en ese punto hoy estamos en una situación que de alguna manera corroboró explícitamente lo que viene saliendo en la mayoría de las encuestas, que las universidades públicas son son la institución más prestigiosa del país para la sociedad. Claro. Entonces creo que hoy contamos con un activo enorme en ese sentido. La marcha fue algo emocionante, conmovedor, ver la cantidad de jóvenes, generaciones diversas que se movilizaron por cuenta propia para expresar su apoyo y su compromiso con la universidad pública. Así que creo que eso es un enorme capital para el sistema universitario. Así que desde ese punto de vista creo que los detractores deben estar bastante preocupados, porque me parece que la marcha fue muy contundente, y además usan argumentos descalificativos que se van cayendo uno atrás del otro. Hablaron del adoctrinamiento en las universidades nacionales, lo cual es un verdadero disparate. Hacer una valoración del sistema por algún caso puntual que pudo haber de algún docente, cuando los graduados de las universidades públicas, forman parte de todas las expresiones políticas del país. Basta mirar el gabinete de gobierno que acusaba de adoctrinamiento, de donde salieron gran parte de sus integrantes, por un lado. Después veníamos con el tema de las auditorías, que hay los fondos, no fondos, y de golpe el gobierno le da 60.000 millones de pesos a la UBA, y el tema de la auditoría desapareció. Parece que ahora no hay problema, que eso se va a manejar bien. Digo, son todas ataques que se van sucediendo uno al otro, tratando de desprestigiar a la universidad pública, y que se van cayendo por la falta de sustento, por la falta de realidad. Así que nosotros estamos convencidos de que el sistema universitario público es un gran capital para la sociedad argentina. ¿Esto significa que esté todo bien, que no haya cosas que corregir, que no haya cosas que mejorar? Por supuesto que no, que hay que seguir trabajando, y de eso nos ocupamos cotidianamente en cada una de las universidades, y siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero evidentemente contar con un sistema que hoy contiene cerca de 2.200.000 estudiantes en todo el país es un gran capital para la nación. Sí. Interesante esto que marcó de las auditorías, porque al parecer en los últimos días, semanas, ha sido un tema que se cerró. Pero digo, hablando esta semana con otro rector, nos decía esto de que somos los primeros que queremos que nos auditen, pero para auditarnos necesitamos los fondos, ¿no?
Obviamente, pero además de eso, la cantidad de fondos que se giran en programas especiales, en todos hay que rendir hasta el último comprobante de los fondos que nos mandan, y eso se viene haciendo desde los últimos 30 años, digo, así que en eso no hay ninguna novedad. Nosotros también tenemos unidades de auditorías internas en todas las universidades nacionales, y después de la sanción y de la modificación a la Ley de Educación Superior del año 2015, quedó bien claro que quien audita a las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación, que es un organismo descentralizado con rango constitucional, que asesora al Congreso de la Nación y que se constituye en el órgano de auditoría externa del sector público argentino, y es quien audita a las universidades nacionales, y lo viene haciendo a su ritmo. Nosotros hemos tenido incluso una reunión en estos días con el titular actual de la AGN, que nos planteó que iba a crear una división especial para las universidades, y nosotros fuimos a pedirle eso, que tengamos una auditoría incluso más activa, si la mayoría de las universidades no tienen nada para esconder, digo. Así que buena hora que vengan las auditorías, pero corresponde que las haga la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque eso va de la mano del concepto de la autonomía universitaria, que está consagrado en la Constitución Nacional, en el inciso 19 del artículo 75. ¿Autonomía respecto de qué? Por supuesto que la autonomía nos posibilita darnos nuestro propio gobierno en el marco de la Ley de Educación Superior, dictar nuestras propias normas, administrar el presupuesto, pero también es una autonomía en defensa de la no injerencia de los poderes fácticos de la sociedad, de los poderes confesionales y también del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso es importante que la auditoría la realice la Auditoría General de la Nación y no ningún órgano vinculado con el Poder Ejecutivo Nacional. Bien, bien. Alfredo mencionaba recién esto de que hoy pareciera que es incluso una contradicción, al menos eso se entiende también por el comunicado que hizo el Consejo Interuniversitario en estos días, de este reconocimiento del ajuste que hay que hacerle a las universidades a través de los fondos que se le envió a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? a la UBA. Digo, ¿cómo reaccionaron las universidades? ¿Cómo reaccionó la Universidad de Mar del Plata en este sentido a la confirmación del envío de fondos para los hospitales universitarios de la UBA, pero también para los gastos de funcionamiento, ¿no? de esta universidad? Bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional, que incluye a la totalidad de rectoras y rectores de las universidades nacionales, se ha manifestado claramente el pasado miércoles, diciendo varias cosas. La primera y principal es que parece que hay estudiantes de primera y de segunda. Claro. Hay estudiantes que van a poder contar con todos los insumos en sus laboratorios porque han tenido el refuerzo presupuestario que así lo posibilita, y otros que no en el resto de las universidades del país. O sea que nos parece que es un acto de discriminación que no tiene ningún sustento jurídico, es un acto totalmente antifederal, anti-respetar la presencia de las universidades en todo el territorio del país. Y vuelvo a decirte lo mismo, la UBA es una universidad muy grande, tiene cerca de 300.000 estudiantes. Lo que pasa es que hoy estudian en las universidades públicas 2.200.000 estudiantes, o sea que hay 1.900.000 estudiantes que no van a la UBA y que tienen los mismos derechos que los que van a la UBA. Entonces, evidentemente, ha sido una movida muy, muy equivocada, errónea, y nosotros, como el conjunto de las universidades, le estamos exigiendo al gobierno nacional que aporte el mismo porcentaje que ha aportado en la UBA, que es un 270% de recomposición de los gastos de funcionamiento, que además demuestra que no exagerábamos cuando pedíamos lo que pedíamos, que era solamente una actualización y no un incremento de los gastos, que eso mismo se traslade a cada una de las universidades nacionales en proporción a sus respectivos ingresos y tamaños, como se ha hecho siempre. Así que, evidentemente, estamos trabajando en ese sentido, y además eso solamente resuelve la punta del iceberg, porque de cada 100 pesos que van al presupuesto universitario, entre 90 y 95 van a salarios, y los otros 5 pesos o 6 o 7 pesos se dedican a otros gastos. Entonces se ha aumentado
esos 5 o 6 o 7 pesos, pero todavía sigue sin ninguna respuesta la demanda de recomposición salarial de los docentes y no docentes de las universidades, que han quedado muy atrasados respecto a otros sectores del trabajo formal, fruto de que la paritaria no funciona y el gobierno impone unilateralmente los porcentajes de incrementos salariales. Seguimos, como te dije antes, con la parálisis del sistema de ciencia y tecnología, que nos afecta directamente a las universidades, porque más del 80% de los investigadores, los institutos y laboratorios que cuenta el país funcionan en las universidades nacionales. Tenemos el problema de las becas para los estudiantes. Bueno, hay una respuesta para una universidad en un solo aspecto del conjunto del problema. Así que esto no está resuelto ni mucho menos. Incluso ya los gremios han convocado a un nuevo paro ante la falta de una propuesta superadora el próximo 23 de mayo, con una jornada previa de visibilización el miércoles 22. Así que evidentemente esto no trajo ninguna calma y en modo alguno es una respuesta razonable a la demanda que generó el acompañamiento social a la marcha que se realizó el 23 de abril, donde se expresó claramente que la mayoría de la población quiere un cambio de rumbo en ese sentido. Bien. Alfredo, le hago la última, que tiene que ver con justamente esto, esta actualización o este ajuste de fondos que se le otorgó a la UBA, ¿no? Del 270%. Hagamos un poco de futurología o de un mensaje esperanzador de que se le va a otorgar por igual a todas las universidades. ¿Esto alcanzaría para que las universidades puedan cerrar de forma cómoda el año 2024? A ver, para tener claro, nosotros tenemos un presupuesto prorrogado como el conjunto de la Administración Pública Nacional. Esto es común en todas las legislaciones del mundo. Está pensado para un país con una inflación normal, claro. 5 o 4% anual. Entonces uno prorroga el presupuesto, no hay grandes inconvenientes. En un país donde la inflación del 2023 estuvo en el 270%, obviamente que es un grave problema. Entonces, si hay una recomposición del 270%, lo que se está haciendo es traer el valor de enero 2023 a enero 2024. Pero del enero del 2024 hasta la fecha, ya también tuvimos un incremento de la inflación cercano al 40%. O sea que esa recomposición lo único que hace es llevar el valor a enero 2024. Hay que ver después cómo se arregla lo del 2024, que ya estamos un 40% abajo otra vez. Entonces, evidentemente, no tengo tan claro que sea la solución definitiva a los problemas. Evidentemente, cuando uno está en una situación de ahogo, todo lo que uno pueda recibir ayuda y hace que la situación sea más llevadera, pero evidentemente lo que dicen claramente los números es esto, y vuelvo a subrayar. Estamos hablando de actualización. No hay ningún aumento acá pedido. Bien. Bien. Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este clásico ya del mundo universitario, aquí donde hablamos de muchísimos temas, pero sobre todo de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Seguimos hablando, seguimos compartiendo entrevistas y comunicaciones que hicimos con las autoridades de las universidades nacionales en esta situación crítica de emergencia que viven las instituciones educativas del ámbito superior
superior en nuestro país con respecto a los gastos de funcionamiento, con respecto al presupuesto en general, ¿no? Porque también está la cuestión salarial de los trabajadores docentes y no docentes, que de paso aprovechamos para mandarle un gran saludo a todos los docentes universitarios, que esta semana, el 15 de mayo, fue el Día del Docente Universitario. Así que seguimos conociendo también la realidad que atraviesan diferentes universidades de nuestro país, que por supuesto tienen diferentes dimensiones, magnitudes, cantidad de estudiantes, de carreras y demás, y que son afectadas de forma diferente, de forma particular. Esta semana hablamos con Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la UNICEN, para que nos cuente cómo están atravesando esta situación y cuál es el plan, ¿no?, para seguir adelante hasta que se ajusten o se envíen los fondos necesarios por parte del gobierno nacional. Así que compartimos la palabra del rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. El 23 fue un año que por supuesto tuvo las complejidades que tuvo la economía del país. Nuestro sistema naturalmente hace que nuestra asignación presupuestaria comience en enero y se mantenga a lo largo del año. Esto es siempre que hay presupuesto oficial sancionado por el Congreso, funcionamos así, con lo cual a lo largo del año, y más en un año con mucha inflación, fuimos teniendo una pérdida de ese poder adquisitivo. Nosotros ya lo teníamos programado. Además, la entonces Secretaría de Políticas Universitarias envió 2 partidas adicionales sobre fin de año, equivalentes cada una prácticamente a un mes de funcionamiento. Con lo cual, el cierre del 23, más allá de haber sido un año muy complejo en lo económico a nivel país, fue de acuerdo a nuestras expectativas, digamos, siempre cuidando mucho el gasto, pero pudimos cerrar el año de manera ordenada. Lo que no ocurrió a partir de allí fue que nosotros, por la lógica presupuestaria del país, de la ley de presupuesto, no porque nosotros lo planteemos, esperábamos que enero comenzara con la recomposición de la inflación del 23. Claro. Es natural asumir que eso va a ocurrir. Eso tendría que haber ocurrido a través de la ley del Congreso, que sancionara el presupuesto de la Nación y por lo tanto el de las universidades, y hubiéramos tenido una recomposición que nosotros estimamos según el momento en que se la calcule, cómo la calculemos, pero es, para ponerlo en términos sencillos, de aproximadamente entre 3 y 4 veces los gastos de funcionamiento, que es lo que más está en discusión en este momento, más allá que la cuestión salarial, que corre en paralelo, también está siendo recortada, digamos, hay una disminución de los salarios reales. Pero digamos, cuando hablamos de el presupuesto con lo que funciona la universidad, es decir, de su gasto no salarial, tendríamos que haber tenido una recomposición mínimamente de 3 veces o de 4 veces, como para recuperar lo que fue enero del 23. Eso no ocurrió, comenzamos el año con el mismo presupuesto que en enero del 23, lógicamente, luego de un año de altísima inflación, más que seguía teniendo inflación, eso nos llevó a generar todo un reordenamiento del gasto que más allá de que en marzo tuvimos una recomposición que no llega, estoy hablando de multiplicar por 3 o 4 y no llegamos a multiplicar por 2, es decir, un 70%. Es ese incremento que, bienvenido sea, no nos recompone la situación. Sobre todo tenemos problemas muy importantes con lo que son servicios que están viniendo con incrementos muy, muy marcados, y eso nos afecta el resto del funcionamiento. Todo lo que sea servicios, contrataciones de limpieza, contrataciones de corte de pasto, nosotros tenemos 4 campos que atender, digamos, todo ese tipo de gasto, lógicamente ha seguido la inflación. Y nuestro presupuesto no, y ese es con mucha simpleza pero igual crudeza la realidad. No hemos recibido en el presupuesto el acompañamiento de la inflación del año pasado. En este momento, finalmente, después de muchas ida y vuelta, una marcha histórica en todo el país,
parecería que el gobierno reconoce que ese número que nosotros poníamos, alrededor del 270%, era correcto, porque se lo acaba de reconocer a una de las universidades nacionales, o sea que no estábamos equivocados cuando decíamos que veníamos con un aproximadamente 270% de retraso. Acaba de emitirse la resolución que se lo otorga a una universidad nacional, entendiendo que no le están regalando nada. Lo que están haciendo es recomponer lo que le tendrían que haber recompuesto a todo el sistema y que se hizo para una sola universidad nacional. Por lo tanto, nosotros seguimos con la misma problemática que con la que arrancamos el año, esperando que se recomponga ese presupuesto de manera de poder afrontar los gastos mínimos como para tener nuestra vida universitaria, que hoy la tenemos toda concentrada en lo que es la actividad académica, es decir, en la vida estudiantil, digamos que lógicamente es nuestra esencia, pero que está impactando fuertemente en el resto de nuestras actividades. Sí. Para aquellos que quizás no conozcan, bueno, nosotros sabemos que la Universidad Nacional del Centro tiene 4 sedes, su sede principal está en Tandil, pero bueno, para aquellos que no conozcan, ¿cuál es la dimensión que tiene la universidad, ¿no? En cuanto a carreras, en cuanto a departamentos o facultades, a cantidad de comunidad universitaria? A ver, somos una universidad que podríamos llamar mediana, de naturaleza regional, bien decías vos, con 4 sedes que son Tandil, Azul, Olavarría y Quequén, Necochea, con aproximadamente 20.000 estudiantes, no contando en ello. Bueno, tenemos jardines maternales, tenemos adultos mayores, tenemos 2 escuelas secundarias, eso no está puesto en ese número de 20.000, es solamente el estudiante de grado, digamos. Tenemos prácticamente 80.000 o algo más de metros cuadrados que mantener permanentemente. Y bueno, una planta no docente de alrededor de 700 no docentes y una planta docente de alrededor de 2.500 personas. Que no tienen trabajos exclusivos, ¿no? En el caso del docente hay mucha dedicación parcial, es decir, simple, que solamente trabaja y por lo tanto cobra por un día, o en algunos casos semis, que son 2 días, y una parte minoritaria son los exclusivos. Claro. En esto digo, para remarcar lo que decía antes, ¿no? Ya hay actividades que indudablemente se tuvieron que resentir, más allá de que la prioridad está en la cuestión académica, digo, actividades como de investigación, de extensión, algunas cuestiones académicas quizás también, digo, porque otras universidades hicieron lo propio, esto de por ahí reducir comisiones nocturnas o achicar, unificar comisiones de la tarde y del mediodía. ¿Esto está sucediendo también en la universidad? Sí, es parte de esa reestructuración a la que hacía referencia. Hemos tenido que reorganizar todo. Si bien es cierto que hemos puesto la mayor parte de nuestros recursos en función de lo que podemos llamar la docencia, la actividad con los estudiantes, cada facultad a su interior ha tenido que, si tiene salidas a campo, reducirlas, si tiene actividades prácticas, bueno, tiene algunas dificultades y ha tenido que reprogramar el tipo de actividad práctica de acuerdo a su costo, es decir, de acuerdo a la naturaleza de cada unidad académica. No mencioné recién, son 10 facultades las que componen nuestra universidad, con más de 80 carreras de grado. Allí hay mucha variedad y bueno, cada una ha tenido que también, hacia lo que es la cuestión académica, ir reduciendo el gasto de manera de podernos ir acomodando, con lo cual sabemos que finalmente la calidad de la enseñanza también se va a ir resintiendo. Si bien es la que hemos puesto como primera prioridad y a la que le hemos dedicado la mayor parte de nuestros esfuerzos, se va a ir resintiendo. Cada salida a campo, cada actividad práctica, cada visita de un disertante, un expositor, cada viaje a una feria del libro, a lo que fuere, que no se hace, tiene un impacto negativo que, bueno, tendremos que irlo ponderando en la medida que avancen los meses. En el resto de las actividades, ese resentimiento es aún mayor. En ciencia y técnica, que se cruza con la situación del sector científico, que también es muy similar a la de la universidad,
bueno, estamos teniendo un freno muy importante en lo que son las actividades por falta de presupuesto, pero empieza también a aparecer la cuestión de los recursos humanos, es decir, los ingresos este año se redujeron a la mitad y además recién se van a hacer efectivos sobre fin de año. Esa masa, esa juventud que está esperando ingresar, no siempre puede o quiere estar casi un año a la espera de que ocurra ese ingreso, que lo tiene ganado, lo tiene merecido, Sí. pero que no se va a dar. Con lo cual, bueno, empieza también a aparecer esa sombra de que los recursos humanos se empiezan a perder, con lo cual lo mismo nos ocurre en extensión, donde es uno de nuestros pilares, la presencia en la sociedad, y hemos tenido que, bueno, restringir esa presencia. Tratamos de mantenerla, pero no podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta aquí. En cultura, exactamente lo mismo, digamos, tratamos de seguir estando presentes en los barrios, tratando de apoyar la cultura local, pero lo podemos hacer con restricciones importantes. Esto se da esa fue nuestra decisión, digamos, no cortar nada que fuera sensible, que fuera considerado esencial para la universidad, pero sí reducir todo. Y ese reducir todo va a tener un impacto a la larga. Recién llevamos transcurridos de plena actividad prácticamente 3 meses, digamos, si contamos que enero es un mes para las universidades de muy baja actividad, febrero es el retorno. Es muy poco el tiempo que llevamos recorrido. Si esta situación persiste, vamos a ir en detrimento de la calidad de la universidad, y con una aclaración que no me parece menor. El día que esperamos, en algún momento ocurrirá, volvamos a tener nuestro presupuesto. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo el mismo presupuesto que teníamos, actualizado por la inflación. O sea, aquí no hay un pedido de que se aumente el presupuesto universitario. Se está pidiendo que se recomponga el mismo que teníamos. El día que eso ocurra, la actividad académica, la actividad científica, la actividad de extensión, la actividad cultural, no es una llave que uno bajó un día y otro día pasa encendido y arranca. Claro. Son construcciones de años, la presencia en las organizaciones de la sociedad civil, todo lo que tiene que ver con la extensión, la investigación misma, son construcciones que llevan años y muchísima inversión y esfuerzo, que luego ponerlos a funcionar de vuelta implica otra vez dedicarle años, esfuerzo y recursos para llegar al nivel que tenían en el momento en que se los restringió de esta manera. Entonces, creo que hoy estamos viendo un efecto, la foto de lo que está ocurriendo hoy, que es un efecto grave, un efecto que va en detrimento de la vida universitaria, pero creo que vamos a ver un efecto en el largo plazo muchísimo más profundo. Uh-huh. Con respecto a esto último que dice de poner la universidad de cara a la sociedad, digo, hay más allá de la cuestión del presupuesto, que es una cuestión legislativa o del Congreso de la Nación, ¿no? Formularlo, votarlo y demás, y aprobarlo, por supuesto, pero digo, hay una parte de la sociedad, un estrato social que ha puesto en duda a la universidad en los últimos tiempos, los últimos 6, 7, 8 meses, que ha puesto en duda a la universidad, ¿no? A su calidad formativa, a su misión, a sus objetivos, a la universidad pública argentina y toda su historia, ¿no? Digo, ¿qué le pasó a la universidad argentina para tener que llegar a este punto, ¿no? De que haya gente de la sociedad civil, ciudadanos que ponen en duda a la universidad pública, ¿no? A ver, nosotros hay mediciones que lo demuestran, lo sentimos en el día a día. La marcha fue una clara demostración de ello, tanto la que ocurrió en Buenos Aires como la que ocurrió aquí en la ciudad de Tandil, que hay que ir muy, muy atrás para encontrar otro hecho que haya congregado la cantidad de concurrentes a una marcha como la que
tuvimos ese día. Nosotros sentimos que el apoyo de la sociedad sigue estando. En paralelo, lo que estamos sí viendo, y los hechos de estos días corroboran un poco esta idea, es que ha habido una muy fuerte campaña de desprestigio, que por supuesto encuentra en algunos sectores, en algunas personas, Sí. encuentra eco, y bueno, al hacerse eco de eso que se dice sin demasiado fundamento, sin demasiada prueba, y nunca pensando en primero demostrarlo y después acusar, bueno, hace que uno vea en las redes, sobre todo en las redes, en algún medio, pero sobre todo en las redes, bueno, una sensación de desprestigio, que insisto, nosotros en nuestra vida cotidiana, en lo que es el trabajo con nuestras organizaciones sociales, con nuestras ONG, con los barrios, con las empresas también, no percibimos que sea tan así. Sí es cierto que nadie ha dicho, por lo menos nadie sensato, que el sistema universitario sea la perfección en sí misma y que no haya nada que se pueda corregir. Claro, Por supuesto que nosotros trabajamos en el CIN durante 2 o 3 años para generar lo que en su momento se llamaron los 7 puntos, que terminaron siendo 5 resoluciones ministeriales que pretendían avanzar sobre el acortamiento de las carreras, sí. el reconocimiento de los trayectos, la aplicación de los créditos educativos para la acumulación de créditos para la generación de un título, es decir, créditos académicos, ¿no? No hablo de créditos económicos. Sí. El sistema está trabajando y reconoce que tiene que seguir trabajando. Nadie ha dicho que no pueda haber ocurrido alguna situación no deseable. Sí. El tema es que cualquier sociedad moderna y civilizada, sobre todo cuando se está en una función pública, si se conoce esa situación, lo que corresponde es denunciarla y hacer que se la castigue, no poner a todo un sistema a la altura de una situación que quizá pueda haber ocurrido. Y creo que eso es un poco lo que tuvimos en este tiempo. De cualquier manera, parecería que también algunas cuestiones, como alguna ley que se está por votar y demás, también influye en qué tan buena o mala es la universidad. Claro. Porque ahora ya no parecería que ese ataque sea tan virulento, y coincide con que, bueno, una de las, o la universidad más importante del país, ha acomodado de alguna manera sus números. Claro. Claro. Marcelo, le hago la última y tiene que ver también con esto último que acaba de mencionar, y bueno, que también lo dijo al principio, ¿no? Esto de que el gobierno nacional de alguna manera reconoció que las universidades, para ponerlo en estos términos más mundanos, tenían razón con esto de a cuánto tenía que ser el ajuste presupuestario de acuerdo a la inflación, que era de esto del 270%. Pero digo, este ajuste ya se oficializó y se le va a otorgar a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, y de ahí, bueno, hay un reclamo también de todas las universidades, decir, bueno, hay que pensar en un sistema federal, ¿no? Somos 60 las universidades públicas, no es solamente una. Digo, ¿cómo continúa ahora la discusión después de este reconocimiento, esta oficialización de los fondos para la UBA y, bueno, lo que le falta a las demás universidades, ¿no? El reclamo visibilizado en la marcha, pero que el CIN viene realizando, diría cada 15 días, cada vez que se reúne el comité ejecutivo y cada vez que hay plenario, viene haciendo el mismo reclamo, es del conjunto de las universidades, incluida la UBA. Todos tenemos la necesidad de recomponer el presupuesto, y si bien las realidades son distintas por el tipo de universidad, por la zona, por lo que fuere, el balance final es que todos quedamos con ese recorte del 270%. Claro. Lo único que podemos decir hoy, sin entrar en una discusión que no nos llevaría a ningún lado, es que, bueno, sí, claramente
si a la UBA se le ha otorgado 300% para sus hospitales y 270% para lo que sería la parte académica más de la vida universitaria, de incremento, y además esto se lo ha hecho por lo que aparecería surgir de la poca información que tenemos, retroactivo a principio de año, lo único que podemos decir es que, bueno, tal vez yo soy veterinario, pero un abogado diría confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Si eso es lo que una universidad precisa, es básicamente lo que precisan todas. Es por lo que venimos trabajando, claro. Y lo único que hemos adelantado con todos estos meses de tratar de ir por el camino del diálogo, de buscar los consensos, de tratar de reunirnos con funcionarios que no siempre nos devuelven el mismo trato, ha sido explicar esto. Se trata simplemente de hacer lo que hicieron. Lo único que faltó es que en vez de sacarse para una unidad, para una universidad, fuera para el conjunto del sistema. Nos hubiéramos puesto de acuerdo todos. Ahora ya no tenemos, mucha gente asumía que estábamos defendiendo privilegios, que malgastábamos la plata, que no teníamos auditoría. Bueno, el presupuesto más importante del sistema universitario acaba de ser actualizado en las condiciones actuales. Claro. Quiere decir que estábamos todos en condiciones de ser actualizados. Y aprovecho para decir, y de ser auditados, nadie en ningún caso planteó no querer ser auditados. Lo que queremos es tener fondos para ser auditados. Auditarnos la no presencia de fondos es bastante complicado. Pero bueno, creo que eso es lo que estamos desde ayer. Ayer mismo nos reunimos el Comité Ejecutivo, emitió un comunicado donde hace este planteo, ¿no? Bueno, si esta realidad vale para una universidad, ¿por qué no vale para todas? Digamos, ¿en dónde estaría la diferencia? Y remarco esto, con esa cuestión de que no mezclemos los hospitales, porque los hospitales, que no todas las universidades tienen, y que podría generar algún tipo de explicación, porque para el tema de hospitales hubo un incremento en paralelo, que fue incluso algo superior, y bienvenido sea, porque se atiende a muchísima población en esos hospitales. Pero quiero decir, lo que tiene que ver con el presupuesto netamente de la vida universitaria, sin poner los hospitales allí, es el que estábamos reclamando, es el 270%. Entonces, lo que viene es seguir trabajando desde el SIN en unidad, tratando de llevar el reclamo de todas las universidades sin ningún tipo de distinción, para que lo que ya se demostró que se podía hacer con el presupuesto más grande del sistema, es lo que hay que hacer con el resto de las universidades. Total. Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya encaminados al cierre final de este programa número 10 del año 2024, el programa número 162 de las 5 temporadas de este espacio radial. Bueno, como verán, sigue la preocupación en las universidades nacionales, en algunas universidades nacionales que ven por el momento truncada la negociación con el gobierno nacional para ajustar el tema de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, pero también la cuestión salarial. Por lo que escuchamos, no es solamente dar el presupuesto para que sigan funcionando, sino también solucionar y acomodar el tema del salario de los trabajadores docentes y no docentes, ¿no? Que es también una gran preocupación. A esto se le suma lo que comentábamos al principio, esto que se anunció el día miércoles, como nos comentaba uno de los rectores con los que compartimos recién comunicación,
que tiene que ver con la confirmación del envío de fondos para la Universidad de Buenos Aires, para la UBA, luego de una gestión, por supuesto, de sus autoridades, de Ricardo Helpi y de Emiliano Jacobiti, que corresponde a un 270% para lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, como explicaba el rector Laceretti, 270% al mes de enero del 2024, y más o menos un 300% para lo que tiene que ver con los hospitales universitarios que también atravesaban una situación crítica, ¿no? Los hospitales universitarios de la UBA, que prestan un servicio de salud a gran parte del país en algunos casos, pero sobre todo a esa región central de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, luego de esto, por supuesto que encendió las alarmas del Consejo Interuniversitario Nacional, de sus autoridades, de sus miembros del Comité Ejecutivo, porque obviamente es una gestión y una negociación que viene de larga data, desde el principio de este año 2024, por parte de todo el conjunto de las universidades nacionales. Y reconocer primero, por un lado, que el ajuste es del 270%, pero solamente otorgarlo a una universidad es realmente un análisis profundo que hay que hacer, incluso para generar rispideces e incluso dividir al conjunto de las universidades que históricamente trabajan en bloque, ¿no? en este tipo de reclamos. Ahora lo que se pretende, y por lo que ha trascendido, incluso se han comunicado con este medio, es que lo que se busca es que cada universidad nacional siga su propia negociación con el gobierno nacional, ¿no? Es intentar, como decía, romper este abroquelamiento que tienen las universidades desde el CIN, para que cada una de las universidades vaya a tratar en particular sus problemas y su cuestión de emergencia económica y presupuestaria. Hay miradas diferentes, por supuesto, porque por un lado el presidente del CIN lo ve como una cuestión de provocación, incluso a esto de darle el presupuesto a la UBA, pero no a todas las universidades, y marcó incluso esto de los estudiantes de primera y estudiantes de segunda, o universidades de primera y universidades de segunda. Pero por otro lado hay otras autoridades que ven esto como algo positivo, ¿no? Como decir, bueno, usemos esto que ocurrió con la Universidad de Buenos Aires como el piso, ¿no? Para poder las demás seguir también reclamando y negociando en particular cada una de las emergencias que tiene cada una. Bueno, este es el panorama. Además de esto, se suma que, como escuchábamos que nos contó uno de los rectores con los que compartimos comunicación hace un rato, habrá un nuevo paro nacional de los trabajadores docentes y no docentes la próxima semana. Será el 23 de mayo, a un mes de la histórica marcha federal universitaria del 23 de abril. Previo a eso habrá una jornada, una marcha de antorchas, como se dice, que de visibilización de lo que le está ocurriendo hoy a los trabajadores docentes y no docentes desde lo salarial. Y por supuesto, seguramente después de eso habrá un llamado, entendemos, del gobierno nacional a los trabajadores docentes para mejorar las propuestas que se hicieron hasta el día de la fecha. También quienes se hicieron eco de esto y están trabajando por esta situación son los gobernadores de las provincias que tienen universidades nacionales medianas o grandes. En este caso estamos hablando del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, y también Leandro Esdero de la provincia de Chaco, que se reunieron hace unos días atrás para trabajar este tema del presupuesto de las universidades que están en sus provincias. Recordemos, Santa Fe tiene 3 universidades nacionales y 5 sedes de la Universidad Tecnológica Nacional. Corrientes también tiene otras 2 universidades. Chaco tiene una universidad y otra sede de la Universidad Nacional del Nordeste. Son provincias que tienen universidades que tienen un gran despliegue de la educación superior universitaria, y que por supuesto que esto que llega de el anuncio para arreglar el tema del presupuesto de la UBA
y no para las demás universidades, también puso en alerta a los gobernadores de provincias. Así que ese es el panorama también desde lo que está pasando en las universidades, en el mundo universitario, con este tema económico y presupuestario. Además de esto, hay que sumarle que en los próximos días se va a seguir trabajando por estos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que tienen que ver con solucionar los gastos de funcionamiento, ¿no? Una solución colateral a la falta de presupuesto para la Administración Nacional, para acomodar también el presupuesto de las universidades nacionales, darlo por ley a esto de los gastos de funcionamiento, mejorarlo por ley a esto de los gastos de funcionamiento, y que ya quede para posteriores gobiernos, para los años venideros, esto de que no se toque y no se afecte el tema de los gastos de funcionamiento para las universidades nacionales. Veremos cómo sigue, por supuesto, la negociación en este sentido, y seguiremos compartiendo esta información a lo largo de los próximos programas. Nos toca despedirnos, ya nos quedamos sin tiempo en este programa. Gracias a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que comparte semana a semana este ciclo radial. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter. Pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores en Spotify y en YouTube, y también durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo día. Chau, chau.